Como una introducción para entender un poquito acerca de esto de Dios y la iglesia como madres de los creyentes, es de costumbre para nosotros que por el Día de las Madres, el cristiano, por ejemplo, busque un sermón en la Biblia dedicado a las madres, a honrarlas, a halagarlas, ¿verdad? A dar su importancia, a hablar de sus cualidades, de su relevancia como madres. Y sí se puede hacer, ¿no? Es algo muy bonito, pero nosotros quizá debemos acostumbrarnos a hacer lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo que es la manera en que debemos de hacerlo realmente. Al abrir nuestras Biblias, al leer un pasaje bíblico, orar, debemos de buscar cómo Dios muestra los rasgos maternos para ejemplificar así el amor maternal hacia su pueblo. Es decir, a medida que tú te acercas a conocer el carácter, las cualidades de Dios, vas a poder entender mejor cómo es una madre, cómo es un padre, o hasta cómo puedes acercarte incluso más a tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos un reflejo de las bondades y de las cualidades del Señor, miren. Por esa razón le decimos, primero busquemos al Señor y cómo éste nos muestra las cualidades que nosotros tenemos. Y ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, este pasaje de Isaías, y vamos a ver que Dios usa la figura de una madre para hablar de sí mismo. En la Biblia hay géneros literarios, hay figuras literarias. Si Dios acá se está presentando, ¿no?, o se figura a sí mismo como una madre, no es que Dios sea mujer, ¿ya? Para nada es eso. Sino que esta es una figura literaria conocida como antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios usa formas humanas para ejemplificar sus verdades espirituales. Por ejemplo, en la Biblia vamos a ver estos antropomorfismos cuando dice, el brazo de Dios me sostuvo. Pero Dios no tiene brazo. Dios es espíritu, ¿ya? Entonces, ¿por qué dice el brazo de Dios? Para ejemplificar su fuerza, pues. La fuerza de Dios. No, la mirada de Dios está sobre los justos, pero Dios no tiene ojos, Él es espíritu. Entonces, ¿por qué dice ese texto? Para mostrar que su atención está sobre ti. Y así, hay otro género también literario que van a encontrar que se llama antropopatismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios toma cualidades humanas para que tú lo entiendas, cómo Él se siente, cómo Él procede contigo. Ejemplos. Cuando habla del celo de Dios, tú eres mío, adórame a mí, no adores otras cosas. Cuando habla de que Dios nos ama, ¿no? Cuando habla de que Dios se arrepintió, ¿no? Entonces ese es no es que Dios se equivocara, ¿no?, sino que es un antropopatismo, ¿no? Es para que tú comprendas de cierto modo cómo se siente Dios en una determinada situación, ¿ya? Entonces, estos géneros son usados por los autores bíblicos para que tú sientas mejor, ¿no?, enlaces mejor con el sentir del Señor y con su accionar cuando interactúa a lo largo de la historia de su pueblo. Muchos que no entienden esto confunden a Dios y dicen Dios es Padre, Dios es Madre, Dios es tal, y se equivocan. Ahora, entendiendo claramente esto, vamos a proceder ahora al desarrollo del mensaje. Vamos a tocar hoy día 2 puntos. El primer punto, vamos a ver a Dios como una madre para su pueblo, y el segundo punto, a la iglesia como una madre para sus miembros que se congregan. Primero, voy a comenzar. Dios como una madre para su pueblo. El amor de una madre es especial, ¿verdad? Es especial, es único, pero aún con todas sus fuerzas, aún con todas sus cualidades, méritos, no se compara con el amor que Dios tiene para sus hijos. Dios va a usar esta figura sobre sí mismo en Isaías 49, versículo 15, que dice así: ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré
de ti. Ahora lo que pone aquí es una pregunta retórica, pues, ¿no? ¿Una madre se puede olvidar que concibió un hijo? ¿Que lo dio a luz? Incluso ya si hay madres, pues, que abandonan a sus hijos cruelmente, no se pueden olvidar de que fueron madres. Esto es un hecho real. Y la pregunta, como es retórica, pues esto es por sí sola, se responde, ¿no? ¿Cómo una madre se va a olvidar? Pues no se olvida. Es casi imposible que esto suceda. Pero Dios plantea esto para darte a entender, si de algún modo este caso extremo pasase, yo jamás me olvidaré de ti. Aquí vemos que el amor de Dios se superpone y supera por creces el amor de una madre. Nos damos cuenta entonces. Y yo les pregunto, ¿alguna vez sus hijos las han rechazado, les han contestado, se han avergonzado de ustedes? Quizá hay madres que sí. Y cuando tú vas al Señor a orar, ¿tú crees que Dios conoce el rechazo? No, es que Dios es espíritu, ¿cómo me va a entender? Dios conoce claramente lo que tú pasas, madre, cuando quizá no sientes el amor por tus hijos, cuando quizá estás pasando problemas familiares, como mujer, como madre, Él lo sabe. Pues aquí la escritura es clara. Dios es nuestro creador y Él toma a su pueblo escogido como su hijo primogénito, Israel. Y Él acá figura a sí mismo como una madre que lidia con un hijo rebelde, con un hijo que no le hace caso, que no lo valora. Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, voy a leer la versión NTV, dice así, miren, escuchen. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba inciensos a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Si en algún momento están pasando estas dificultades o problemas con sus hijos, acérquense al Señor. Él conoce su situación por la que pasan, los problemas que lidian. Y así como ven que Dios las conoce, también ustedes van a ver cómo Dios las va a fortalecer. Dios les va a permitir amar a pesar de. Dios les va a permitir perdonar. Y Dios, así como trajo nuevamente a su pueblo, Dios también va a hacer que sus hijos vuelvan a amarlas, vuelvan a acercarse a ustedes, porque poderoso es Dios para hacerlo. Vemos entonces que a pesar de todo, miren, de la rebeldía, del alejamiento del pueblo de Dios, Dios nunca abandona a su pueblo, ni deja sus planes para con ellos. Aun cuando ellos por su pecado cortaban sus relaciones con Él, Dios los dejaba caminar en pos de sus maldades para que probaran lo malo de sus caminos. Y en ese momento, cuando se dan cuenta en la amargura de su dolor que lo que escogieron estaba mal, ellos se volverían a Él. ¿Y cuál sería la respuesta de Dios? Él los rescataría y los amaría. ¿No hace esto una madre? ¿Cuánto más el Señor? Yo escuchaba a mi madre decirme varias veces, hijo de mi corazón, hijo de mi corazón. Y para que la humanidad rebelde tuviese amor en su corazón por Dios, Dios tuvo que darle un nuevo corazón, mostrándole la máxima expresión de amor en una cruz. Solo aceptando este sacrificio de amor en Cristo Jesús, nosotros seremos llamados hijos en el corazón de Dios. Es la única forma. Madres cristianas, Dios las conoce mejor que nadie. Comprende mejor su situación familiar, sus alegrías, sus tristezas, sus caminos. Comprende cómo está la situación familiar de sus hijos, física, anímicamente, y está dispuesto a darles gracia y paz a sus vidas si ustedes se acercan a Él.
madres e hijos juntamente, pongan su confianza de vida en el Dios vivo y verdadero, de modo que ustedes puedan decirle a Dios lo que dice esta palabra: Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio, ni hago alardes de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Al contrario, estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en los brazos de su mamá. Estoy tan feliz como un niño recién amamantado. Israel, o sea, el pueblo de Dios, todos nosotros, Israel, confía en el Señor desde ahora y para siempre. Este es el Salmo 131. Bueno, de esta forma, conociendo más de cómo es el Señor, cómo se relaciona con su pueblo, con cada uno de sus escogidos, te vas a dar cuenta cuánto te ama. Y si te es difícil, hijo o hija, tratar con tu madre o con tu padre, con algún miembro, o incluso si tú has sido recibido por una familia adoptiva y te cuesta tener esa cercanía con esta mamá que te adoptó, Dios es poderoso y está capacitado para enseñarte a acercarte más a esta mamá. Él es poderoso para derrumbar todo muro y sanar los lazos familiares. Quizá hay hijos que se han alejado de sus padres por diversas situaciones durante el tiempo, quizá no les han dado la debida atención, o quizá ha sido al revés. Pero en este tiempo que nuestras madres están con nosotros, que es limitado, aprovechemos esta oportunidad y no solamente digamos, ya veré cómo haré en el futuro para este tema. No, desde ahora aprovecha este tiempo de oro que Dios te da para que honres. Madres honren a sus hijos y sus hijos honren a sus madres a medida que juntos se acercan al Señor su Dios. Como segundo punto, hermanos, vamos a ver la iglesia como una madre para sus miembros. Y acá quiero dar lectura a Isaías 66, versículos de 10 al 13, para recordar un poquito, ahí lo tienen en sus programas. Síganme, dice: todos ustedes, los que aman a Jerusalén, ¿no? Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Todos ustedes los que aman a Jerusalén, alégrense, regocíjense con ella, llénense de regocijo por ella, todos los que por ella se han entristecido, porque ella los amamantará en sus pechos, los consolará y los dejará satisfechos. Ustedes serán amamantados y disfrutarán de las delicias de su gloria. No solamente hemos visto acerca de Dios como la figura de un cariño maternal, sino también hay que reconocer que en las Escrituras se nos muestra que la iglesia cristiana, la iglesia universal del Señor, es para los creyentes como una madre. Y esto hay que valorarlo. Y acá en Isaías 66, los israelitas veían a Jerusalén como una madre que los acogía, que les proveía de todo lo que necesitaran, y que a pesar de las tristezas los llenaría de regocijo. Pero vamos a explicarles un poquito el contexto de Isaías para entender esta situación. Isaías era un profeta que hablaba a Israel, ¿ya? En la época donde Babilonia se levantaba como gran potencia mundial. Y Israel estaba desobedeciendo al Señor, no seguía sus mandamientos. Entonces Dios manda a Isaías a hablarle acerca del futuro, lo que les va a ocurrir por sus pecados, que ellos van a ser prisioneros, que van a sufrir la invasión de la potencia babilónica, van a caer en cautiverio, pero que Dios no se quedaría ahí nada más, sino que tras estos sucesos difíciles, Dios restauraría el gozo del corazón de su pueblo. Entonces, ¿por qué Dios dice, gózate grandemente? Claro, porque Dios sanaría el corazón de su pueblo. Dios volvería a restaurar el lugar de culto donde ellos estaban. Y Dios prosperaría la vida de los habitantes de Jerusalén. De esa manera transformaría su llanto en gozo.
haría que sus habitantes sean sustentados, nutridos por sus cosechas y fortalecidos en la fe. ¿Mm? Ahora, las Escrituras nos hablan de que la iglesia de Dios es justamente este pueblo de Israel y no netamente el ciudadano de Israel. Las Escrituras nos dicen que el pueblo de Dios es todo aquel que cree, pone su confianza, su fe en el Dios bíblico, ¿no? Entonces, tanto los judíos que creen en el Señor como los gentiles o los extranjeros que crean en Él son el Israel del Señor, son el pueblo verdadero. ¿Cuál es el deber de una madre? Si podemos preguntarnos, porque vamos a verlo en este texto. El trabajo de una madre pues consiste en nutrir, cuidar, enseñar a su hijo mientras crece, ¿no es cierto? Es la maternidad, ¿no? Tiene que alimentar a su hijo primero de la leche materna en su propio pecho, ¿no? Pero qué desgracia sería no poder hacerlo, ¿no? Privarle al niño de la leche materna, ¿no? Se le causaría un gran daño para su salud, para su crecimiento, ¿no? Sería muy, muy lamentable, muy triste, ¿no? Perder el privilegio de alimentar a tu niño. Tristemente, esta privación lo sufrió el pueblo de Dios cuando sufrió la invasión babilónica y fueron dispersados. Ya no tenían un templo donde reunirse y adorar al Señor y ser alimentados por la palabra proclamada. Ya no tenían un lugar donde todos se reunirían a cantarle y alabarle. Cuando ellos fueron dispersados y llevados presos a Babilonia, este era su gran lamento. Se lamentaban de no haber aprovechado lo que Dios les daba en aquel momento, a Jerusalén como una madre. Pero aún con todo esto, Dios no los dejó, sino que siempre proveyó su palabra sin que les faltase. Ahí estaban las profecías de Jeremías, estaban las profecías de Isaías en ese tiempo del cautiverio para darles ánimo y esperanza. El versículo 10 va a decir, ahí lo tienen en sus programas: alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. La iglesia prácticamente se compara con una madre que les traería alegría nuevamente después de un tiempo de tristeza. En el versículo 11 vamos a ver también cómo es que nos dice para que mamen y se sacien, ¿no? Es alimentar un niño, ¿no? Que no esté llorando de hambre, triste, sino que esté siendo alimentado por su madre en su pecho y así esté contento y feliz. Y así, nosotros, la iglesia, como niños pequeños que crecen en la fe, la iglesia los alimentará. ¿Cómo los nutrirá? A través de los medios de gracia, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los sacramentos como es el bautismo y la cena del Señor, a través de la congregación los domingos, a través de la oración los unos con los otros, a través del evangelismo. Todo ello los consolará, los animará, los aconsejará, se exhortarán unos a otros. Y así como una madre que procura los mejores suplementos y las delicias, tenemos como por más excelente alimento la leche espiritual no adulterada para llegar a la madurez de la fe, para crecer fuertes en la fe. Y de igual manera para los jóvenes y los grandes, la palabra proclamada, las predicaciones son alimento para el alma que nutre a la iglesia. En el versículo 12 nos va a decir que Dios va a extender sobre ella paz como un río que se fuese a estar desbordando, ¿no? Hermanos, así desbordará la iglesia su paz y su bienestar para tu alma. Y esta abundancia espiritual no tiene nada que envidiar a la condición material de este mundo, ¿no? Porque la gente que no cree al Señor tiene de qué jactarse por riquezas materiales, pero son temporales.
y a donde los está llevando por amor solamente estas cosas materiales, los lleva a la perdición. El Señor nos manda no amar las cosas materiales, sino amarlo a Él. O nos quedamos amando solo lo que nuestra madre nos da y no amamos a nuestra madre directamente por las cosas que nos da. Debería ser así, ¿no? Evidenciemos entonces como ríos desbordantes en prosperidad nuestro amor unos con otros, nuestros gozos en las luchas y triunfos por causa de Cristo, nuestro carácter de mansedumbre al obedecer sus mandamientos, nuestra bondad para con los que nos favorecen y también para con los que nos aborrecen, y nuestra fe para estar firmes en sus promesas a pesar de no verlas realizadas aún, pero que son infalibles. Gálatas 4:26 nos va a decir: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces nos damos cuenta de que acá se refiere a la iglesia como la figura de una madre. Somos la nueva Jerusalén. La iglesia es madre de todos aquellos quienes han sido engendrados y han sido dados a luz por ella. No porque la iglesia salve, ojo, la iglesia no puede salvarte. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos y no ser salvado. ¿Qué te salva? La fe en Jesucristo. Pero la iglesia te engendra y te da a luz cuando ella proclama la palabra y tú crees. De esa manera tú naces de nuevo. Y es así como lo expresa claramente 1 de Pedro 1:23 y Santiago 1:18. Nacemos por la palabra anunciada por la iglesia. ¿Quién de nosotros no se acuerda o tiene muchas memorias acerca de su madre, verdad? Muchos dicen, hoy todavía me acuerdo las anécdotas características de cuando mi madre vivía, ¿no? Incluso mi madre estando viva, yo le cuento a mis hijos de cómo es su abuela, cómo me cuidaba, qué cosas hacía por mí, y qué bonito, ¿no? Incluso hasta le contaba las cosas negativas, ¿no? Quizá era muy renegona, o quizá le gustaba pues decir que ya eran las 8 cuando eran las 6:50, ¿no? Y me levantaba muy temprano, y muchas cosas así, ¿no? Pero hermanos, así como tenemos memorias acerca de nuestra madre que nos llenan de gozo y que nos mueven también a honrarla, así también tenemos que tener memorias acerca de la iglesia, que es como una madre para los creyentes. Y por eso vamos al texto de Mateo 12, del 46 al 50. Nos dice, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús estaba enseñando a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, ¿no? Y viene uno y le dice al Señor, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, quieren conversar contigo. Respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo, delante de todos, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Con esto el Señor se refería a que todos los discípulos, los creyentes, los seguidores del Señor Jesucristo, conforme a la verdad de su palabra, son su familia, son su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús se refería a que somos su familia espiritual, los que creemos en Él. Y Él usa la llegada de su madre terrenal y sus medios hermanos para enseñar esta gran verdad. ¿Ya? ¿Quiénes son su familia? Los que van a la iglesia. ¿Quiénes somos su familia, la familia de Dios? Los que decimos que Jesús vino. Los que hacen su voluntad. Esos son los verdaderos cristianos. Y así como ellos debían de saber esta verdad y recordar constantemente esto,
también hay que recordar algunas cosas para no olvidarnos acerca de la iglesia. Por ejemplo, muchos dicen, mamá solo hay una, ¿verdad? ¿No? Por eso la quiero a mi mamá, es única, es la única que tengo y yo voy a trabajar y voy a dar lo mejor para ella. Así como mamá hay una, dicen muchos, también la iglesia es una. La Biblia habla de la unidad del Espíritu de Dios con sus creyentes. Esta es unidad espiritual, de manera que la iglesia no es institucional. Una sede, una iglesia no puede abrogarse el derecho exclusivo de que es la única iglesia, no. Si la iglesia en Grecia quiere decir somos la única iglesia, eso está mal. Si en Australia hay una iglesia y dice somos la única iglesia cristiana, y no hay cristianos en América, no hay cristianos en Perú, no hay cristianos en Francia, lo hay. De manera que no es institucional. La unidad, hermanos, que encontramos acerca de la iglesia en la Biblia, habla de diversidad. En Efesios capítulo 4, versículo 4 va a decir que en la iglesia hay un cuerpo. Esa es la iglesia, un solo cuerpo, unidad. Pero cuando leemos el versículo 7 va a decir, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos particulares. Con diversos dones espirituales para servirle. O todos somos iguales, todos pensamos lo mismo, nos gusta lo mismo, vestimos igual. No, cada uno es particular, ¿no es cierto? De igual manera, en la unidad de la iglesia hay diversidad. Por eso las muchas denominaciones cristianas que guardan la misma fe escritural en todas las épocas y de todos los lugares del mundo son la iglesia de Dios. Lo otro que hay que acordarnos y no olvidarnos, así como muchos dicen, mamá no es solo la que te da a luz, sino mamá es la que te cría, la que te educa, ¿verdad? Y muchos estamos orgullosos de eso, ¿no? Pero así como recordamos que una mamá es así, también vemos a la iglesia como una madre edificadora. Y si yo le preguntara a un niño pequeño, ¿crees que tu mamá es mandona? El niño, sí, mi mamá me manda, quiere que haga todo, que me lave, que vaya a comprar, que barra, que haga. Ay, ella me manda nada más. Pero si le preguntas a ese niño más detenidamente, ¿quién hace las cosas del hogar? Mi mamá. Entonces te das cuenta de que no lo hacías todo tú, sino que ella lo hacía. Ella te criaba, ella te educaba. De manera que no es mandona. Puede serlo a veces, pero ella usa su autoridad. Y así como una madre, cuando sus hijos están jugando afuera o salen y una madre te llama a la distancia, sea cerca o de lejos, ya la comida está lista, ven, ¿no? Pasa ya que vamos a comer. O te va a buscar incluso con el palo si no le hace caso. Así también la iglesia llama a los creyentes hacia ella para nutrirlos, para alimentarlos. Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la esposa, que se refiere a la iglesia, dice, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el llamado, es la invitación de una madre hacia todos sus hijos para que sean edificados, nutridos espiritualmente. Y así como no debemos olvidar cómo se le tiene que tratar a la mamá, ¿cómo se les enseña? A la mamá no se le contesta, a la mamá se le ama, ¿verdad? Eso nos enseñaba, ¿no? De pequeñitos. Y muchas veces lo olvidamos por la dureza de nuestros corazones, ¿no? Y cómo amamos, cómo debemos amar a la iglesia, así como pues de cierto modo reflejamos el amor a nuestras madres. Así como qué hijos pues por grandes que sean no se acuerdan de visitar constantemente a sus madres ya que viven aparte. De igual manera, si amamos a la iglesia debemos de visitarla con regularidad.
no solamente un domingo al mes. Podríamos pensar que ir 1 o 2 veces a visitar a nuestra mamá ya es hacer mucho, pero Jesús llamó a esto doctrina de hombres. Invalidamos el mandamiento del Señor cuando decimos que honramos a nuestros padres, ayudándolos de vez en cuando nada más. Hoy está de moda hacer muchas cosas por el Día de la Madre. Por ejemplo, escribir una cartita, ¿no? Después de haber sido malcriado durante muchos meses, ¿no? Los 300 días del año, pero el Día de la Madre le escribo una cartita, ¿no? Querida mamá, te quiero mucho, perdona. Y los siguientes meses la tratas mal. Eres indiferente con ella. No le expresas el cariño que ella necesita. Así también muchos son con la iglesia. Muchos son ingratos. Muchos no la aman. Dicen que la quieren, pero con sus actos lo niegan. Tristemente esto pasa. Muchos se levantan a la mamá a hacerle el desayuno preferido, ¿no? Traerle la rosita, ¿no? Que les costó ahí 2 soles, ¿no? Le dedican un poema, pero quizá hacer solamente estas cosas de vez en cuando les lleva a cometer grandes pecados, ¿no? Este era el Corbán, ¿no? Para los judíos, ¿no? Ya hice lo necesario para mis padres. Ya no. No es así. Así también tenemos que estimar a la iglesia, congregándonos los días que tenemos que congregar. También a la mamá se le ama cuidándola, ¿verdad? No te preocupas si tu mamá tiene alguna necesidad y la suples, incluso si no tienes te pides prestado y le compras lo que necesite. ¿Acaso tu madre te pide que le compres lo mejor? ¿No? Tu mamá dice, no gastes de más. Esto está muy caro. Esto está más barato allá. Es más, tengo cupón. Toma. Y si encuentras al Señor, más todavía te va a rebajar porque es mi casero. ¿No es cierto? Y así, cuando ella no te pide lo mejor, solamente te pide lo necesario. Así muchas iglesias en la costa, sierra y selva del Perú tienen necesidades. Esto es algo claro. Necesitan aportes, miembros serviciales que cumplan con sus ofrendas, con sus diezmos. Todo como es debido. Dios sustenta a la iglesia a través de esto, a través de sus miembros. ¿Qué te pide tu madre que le regales por el Día de la Madre? Ella te va a abrazar y te va a decir, hijo, no necesito nada, hija, no necesito nada, porque ella también ve tu condición, que hay veces estás ajustada en fin de mes. Te dice, hija, estoy bien. Es más, te da algo de lo que ella tiene. Ay, no se enternece. Pero si tu madre te pidiese algo, ¿qué sería? Y esto es algo que nosotros recordamos, y la mayoría de nosotros no lo puede negar, que hemos escuchado esta frase cuando hemos peleado con nuestros hermanos en la casa. Hijo, si me amas, ama a tus hermanos, cuida a tus hermanos, llévate bien con tus hermanos. De igual manera, hermanos, la iglesia anhela que sus congregantes se amen, se quieran, se guarden unos a otros. Una mamá anhela ver que sus hijos se busquen, se cuiden, se traten bien, se apoyen. Y la iglesia anhela de sus hijos que sigan sus enseñanzas que ha recibido de su gran esposo Jesucristo. ¿Cómo se le ama a la mamá? Respetándola. Díganme ustedes, ¿todas las mamás del mundo son igual de responsables? ¿Son igual de amorosas? ¿Todas se portan bien, igual de sabias? No, podemos decirlo no. Algunas sí, otras no. Pero a pesar de toda la deficiencia, yo quiero a mi mamá, ¿no? Y así debe ser. Y así como nuestra madre, la iglesia, tiene dirigentes que muchas veces no hacen bien su trabajo. Hay otras que abandonan incluso su trabajo. Como hay otras iglesias que sí cumplen fielmente la labor del Señor. Pero la iglesia del Señor se merece respeto, amor y obediencia. Las iglesias reformadas
¿ya? De protestantes de carácter reformado, tenemos confesiones de fe. Y una de las confesiones de fe que tenemos es la de Westminster, que habla acerca de la iglesia. Y dice esto en el capítulo 25, inciso 5, dice: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto al error como a la impureza. Algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Mamá no es perfecta, pero la amo. De igual manera, amemos a nuestra iglesia, aunque no seamos perfectos. Si notamos alguna deficiencia o fallas en la iglesia, en esta mamá, no debemos alejarnos de ella ni abandonarla, sino buscar su sanidad, buscar su mejoría, reformar las cosas si es necesario. Por eso el lema de la iglesia reformada es Ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei. ¿Qué quiere decir? En español, la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Siempre estamos mejorando. Y así como tenemos en alta estima a nuestras madres y tenemos un buen recuerdo de ellas, estimulémonos grandemente a ir a la iglesia del Señor y a servir en ella y amándola como es debido. Porque esto es cierto, ella, la iglesia, será presentada al final de los tiempos como una novia preparada hermosamente para las bodas de Cristo, el Cordero de Dios. Como conclusión, sepamos reconocer y valorar cómo Dios usa los rasgos de una madre para mostrarnos cuánto nos ama. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos amó y nos sigue amando, como también le entristece ver cuando su pueblo sufre y se aleja de él por algún pecado. Pero su deseo es sanar nuestras vidas. Al pensar en la iglesia, no la menospreciemos, ni la releguemos, ni busquemos excusas, sino que estimémosla mucho, como lo haríamos con nuestras madres, pues ha sido puesta para criarnos en la fe y dar buen testimonio del nombre de Dios al mundo. Hermanos, hemos terminado el mensaje de hoy. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar en tu presencia, Señor, por ser miembros de tu cuerpo, por tener una madre con una doctrina sana, Señor, fiel a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a conocerte y amarte más, Señor, aún más que ahora sabemos cómo eres, cómo te muestras en nosotros como una figura materna, y también cómo es que la iglesia nos muestra este cariño también los unos para con los otros. Ayúdanos, Señor, y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.